Este desclasificando se basa fundamentalmente en la lista que en noviembre de 2010 publicó el gobierno estadounidense con 1.704 científicos, ingenieros y técnicos extranjeros a los que se permitió entrar en el país entre 1945 y 1958 y que encontraréis en la descripción del vídeo. A lo largo de esta entrega hablaremos de algunos de los nombres de esa lista, y los nombres que no se encuentran en la lista pero son mencionados lo son por su importancia y porque en diferentes artículos de la página web de la Librería del Congreso de Estados Unidos se ha admitido su acogimiento y trabajo. Estamos hablando de la operación Paperclip. El 10 de mayo de 1945, el Estado Mayor Conjunto, JCS, emitió una directriz al general Dwight Eisenhower, comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Europa, para arrestar y detener a todos los criminales de guerra. El JCS moderó sus instrucciones aconsejándole que de forma discreta y juzgando convenientemente podía hacer excepciones por razones de inteligencia u otras razones militares. Ya en el verano de 1945, las agencias de inteligencia de Estados Unidos en Alemania y en la Austria ocupada comenzaron a usar alemanes y personas de otras nacionalidades como fuentes de información. En un principio, los estadounidenses empleaban a estas personas, incluyendo exmilitares y personal de inteligencia alemán, como fuentes de información para buscar a los que estuvieran sujetos a un arresto automático, una búsqueda y captura, o para anular sospechosos movimientos de resistencia alemanes. El Cuerpo de Contrainteligencia, el CIC, del Ejército de los Estados Unidos y la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, trabajaron activamente en estas primeras operaciones de inteligencia en la posguerra. Con las crecientes tensiones entre el este y el oeste, los estadounidenses, al igual que los demás, comenzaron a utilizar antiguos enemigos como personal para aprender más acerca de la Unión Soviética. El ejército de los Estados Unidos, por ejemplo, interrogó ampliamente al personal militar alemán que había servido en el Frente Oriental. El ejército G2, el componente de la inteligencia, solicitó información sobre la organización militar soviética, el equipo, las tácticas y la eficacia en combate. Con el tiempo, el ejército proporcionó amplia asistencia al general Reinhard Gehlen, el ex jefe de la Fremde Heere Ost, inteligencia alemana centrada en el análisis de la Unión Soviética, y a su vez emplearon a sus oficiales, exfuncionarios y otros para formar un gran servicio de inteligencia alemán conocido como la Organización Gehlen. El Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército, que tenía la responsabilidad principal de la seguridad en las zonas americanas, en Alemania y Austria, colaboró con muchos alemanes y otros conocedores de la Unión Soviética y sus servicios de inteligencia. En la década de 1940, el CIC estableció muchas redes de agentes en las zonas de ocupación y se extendió hacia Europa del Este.
En estas redes trabajaban numerosos agentes, algunos de los cuales se habían corrompido en tiempos de guerra. El ZIK en Alemania, por ejemplo, reclutó como agente y protegió a Klaus Barbie, un oficial de las SS que más tarde sería condenado por su papel en la captura de judíos en Francia y por la supresión de la resistencia francesa. El ejército estadounidense condujo clandestinamente a Barbie fuera de Europa, lo que le permitió escapar de la justicia durante más de 30 años, escondiéndose en América del Sur. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, formada en 1947, heredó las operaciones de inteligencia y los agentes en Europa a partir de varias organizaciones que habían tenido éxito después de que la OSS fuera disuelta en 1945. Las demandas de los políticos estadounidenses de inteligencia sobre la Unión Soviética, junto con la significativa expansión de las misiones en todo el mundo de la CIA y su personal, condujo a la rápida aceleración del reclutamiento de agentes después de 1948. La creación de la Oficina de Coordinación de Políticas en 1948, por ejemplo, creó una nueva organización dentro de la CIA y la colocó en competencia de la Oficina de la CIA de Operaciones Especiales, la ESE. Durante la década de los 40 y principios de 1950, sobre todo después del estallido de la Guerra de Corea, la CIA vivió una gran expansión de proyectos dirigidos contra la Unión Soviética. Estos proyectos utilizaron muchos anticomunistas de Europa, algunos de los cuales también habían colaborado con los nazis solo unos pocos años antes. Pocos meses después de la Segunda Guerra Mundial, la OSS y más tarde las agencias de inteligencia de Estados Unidos se enfrentaron con el problema de cómo manejar los recursos de inteligencia que no podían permanecer con seguridad en Europa. Lo que posteriores gobiernos de Estados Unidos tacharían de medida inadecuada, que fue objeto de mal uso, poniendo de ejemplo el caso de Klaus Barbie. Para superar los problemas de reasentamiento desertor, el Congreso, en la Ley de la CIA de 1949, autorizó al director de la CIA, con el acuerdo del fiscal general y el comisionado de inmigración, a que autorizara el ingreso de hasta 100 personas al año si se determinaba que con su entrada contribuía al interés de la seguridad nacional o era esencial para la consecución de una misión de seguridad nacional. Estas personas debían de ser ingresadas en los Estados Unidos sin tener en cuenta su inadmisibilidad en virtud de inmigración o cualquier otra ley o reglamento, según dice textualmente dicha ley. El artículo 8 de la Ley de la CIA de 1949 la llamaba 100 Persons Act, Ley de las 100 personas. Se utilizó principalmente para reubicar a los desertores y a los agentes estropeados en los Estados Unidos para salvarlos del secuestro o incluso del asesinato a manos de la explotación del servicio de inteligencia soviético en toda Europa. Muchas de estas personas no podían ser admitidas por los canales normales de inmigración debido a las limitadas cuotas de inmigración. O más importante aún, porque las leyes de inmigración de Estados Unidos prohibían la entrada de extranjeros que fueran o hubiesen sido miembros del Partido Comunista. En algunos casos, las disposiciones de la ley de 100 personas
fueron utilizadas para permitir a colaboradores nazis y a posibles criminales de guerra permanecer en los Estados Unidos. El Departamento de Guerra inició un gran esfuerzo para reunir a científicos e ingenieros alemanes y austriacos en los Estados Unidos. El 6 de julio de 1945, la Junta de Jefes del Estado Mayor, específicamente autorizados, se esforzaron por explotar escogidas mentes raras cuya continua productividad intelectual deseaban usar, bajo el código secreto llamado Proyecto Overcast. El JCS dispuso que hasta 350 especialistas, principalmente de Alemania y Austria, debían introducirse inmediatamente en los Estados Unidos. En 1946, la Agencia de Inteligencia de Objetivos Conjuntos del Pentágono, JIOA, comenzó a presionar para implementar un programa corregido y más grande para la contratación de científicos y técnicos alemanes y austriacos. Querían conceder la ciudadanía estadounidense a 1000 científicos del antiguo enemigo y buscaron la autoridad necesaria para ello. La Agencia de Inteligencia de Objetos Conjuntos del Pentágono necesitaba la autoridad presidencial debido a que muchos de los científicos y técnicos alemanes habían sido miembros de organizaciones nazis. Hoy en día, en Estados Unidos, cuando se habla de este tema, la mayoría utiliza el término al menos uno, como si no supieran que más de uno lo consiguió. Cuando dicen al menos uno, se refieren a Wernher von Braun, un oficial de las SS al que el alto mando alemán le encargó el diseño de un cohete cargado de explosivos con el fin de atacar territorio enemigo. El equipo de ingenieros de von Braun trabajaba en un laboratorio secreto de Peenemünde, en la costa báltica, donde diseñó los modelos A3 y A4. Hitler, entusiasmado por los éxitos, ordenó la producción masiva del Agregat 4. Años más tarde, para la campaña propagandística de Goebbels, cuando Alemania empezaba a retirarse en el 42 de muchas de sus posiciones, salió el V2. El cohete V2 fue el precursor de los cohetes espaciales utilizados por Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1950, el equipo de von Braun se mudó al arsenal de Redstone, cerca de Huntsville, Alabama, equipo que por cierto ya trabajaba con él en la Alemania nazi, así que debe ser que cuando Estados Unidos utiliza el término al menos uno, se debe referir a todo un equipo. Allí construyeron para el ejército el misil balístico Júpiter y los cohetes Redstone usados por la NASA para los primeros lanzamientos del programa Mercury. En 1960, su centro para el desarrollo de cohetes fue transferido del ejército a la NASA y allí se le encomendó la construcción de los gigantescos cohetes Saturno, siendo el más grande de ellos el que puso al hombre en la Luna, según dicen. En la década de los 50, von Braun ya era conocido en los Estados Unidos y actuaba como el portavoz de la exploración espacial de ese país. En 1952 ganó más publicidad gracias a sus artículos sobre temas espaciales publicados en Collier, periódico semanal de gran importancia en aquellos días. Su nombre también pasó a ser parte del entorno cotidiano a través de su participación en 3 programas de televisión de Disney dedicados a la exploración espacial. La hazaña estadounidense de colocar a un hombre en la Luna aplacó a aquellos que aún atacaban a von Braun por haber usado obreros esclavos
durante el periodo nazi.